Ya, buenas tardes alumnos. Eh, bueno, este video es para empezar a trabajar en casa. Esto es aparte de la guía. Lo ideal es que este video, voy a hacerles un video cada semana para ir siguiendo los contenidos como debieron haber sido durante el año. Entonces esto les puede servir bastante de refuerzo para que no se atrasen, no se queden atrasados en contenido. Y lo ideal es también que ustedes vayan, aparte de ver el video junto con lo que yo les voy explicando, tomen notas en sus cuadernos, que eso es lo que me interesa para que no se queden atrasados con su materia. Y obviamente también cuando se les envíen las guías del colegio las respondan y las envíen para yo corregirlas. ¿Ya? Pero esto es clase a clase, semana a semana. Entonces vamos a seguir una continuidad como si hubiese sido las clases normales. Esa es la idea. Entonces vamos a tratar de retomar acá el tema con los totalitarismos. ¿Ya? Partamos. Vamos a conocer lo que es el sistema totalitario, como aparece en este caso en la Italia de Mussolini, como se le llama. ¿Ya? Eh, ¿Qué es totalitarismo? O sea, las imágenes ahí lo muestran. La idea es que al ver las imágenes eh, ustedes aprecien que el totalitarismo es, por ejemplo, en la imagen uno, eh, se trata de atraer a las multitudes. Se usa la fuerza para reprimir a quienes están en contra y se trata de controlar al pueblo. ¿Ya? Eh, Tienen características todos los totalitarismos. Hay un líder que es el que gobierna, omnipresente, quiere decir que hay un solo partido político, uno solo que es el del líder. En este caso, en la actualidad, los países totalitarios que más ustedes podrán reconocer por lo que escuchan en noticias o ven a veces Corea del Norte, donde hay un solo líder, un solo partido. No se respetan los principios democráticos liberales, no hay elecciones como nosotros las conocemos, no hay votaciones para elegir algo, solamente se hace lo que el líder presenta. ¿Ya? Eh, los habitantes están obligados a seguirlos. Para eso también hay una fuerte presencia de Fuerzas Armadas en este sentido. Hay, cuando analizamos los totalitarismos que ocurrieron entre los años pre-Segunda Guerra Mundial, se destacan inmediatamente tres, que son el estalinismo soviético, se le llama así por su líder Joseph Stalin, y los fascismos. El fascismo italiano, liderado por Benito Mussolini, y el fascismo alemán o el nazismo, como también lo conocemos, liderado por Adolf Hitler. Eh, ¿Cómo llegan al poder? ¿Ya? Primero, después de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, Europa, donde se combatió principalmente, quedó todo en ruinas, la mayoría de los países. Frente a esto, se tienen que imaginar un país en ruinas, después de la guerra, cesantía, pobreza, etcétera. El Tratado de Versalles, en vez de ayudar a eso, eh, por todo lo contrario, sirvió para dejar mucho ánimo de venganza en países como Alemania, porque consideraron que había sido justo el tratado para ellos. Aunque habían países democráticos en Europa, las masas de cesantes, los ex soldados, todo eso, eh, ellos no sabían qué hacer y buscaron en el liderazgo en personas que les prometían mejorar la situación del país. ¿Cuáles son las características? Unipartidista, o sea, un solo partido político. El nacionalismo exacerbado, o sea, mi país es mejor, nuestra raza es superior, en el caso alemán, en el caso italiano nosotros somos descendientes del Imperio Romano, antimarxista, en el caso del fascismo alemán italiano es totalmente contrario al marxismo de la Unión Soviética, al comunismo. Xenófobo quiere decir un rechazo totalmente a los extranjeros, racista, en el caso muy presente en el caso alemán obviamente, obediencia al líder, duce, el duce como se decía en Italia por Benito Mussolini, o el Führer, que en el caso alemán. Fuerte presencia paramilitar, cuando se habla de paramilitar son organizaciones que no son
fuerzas armadas, pero que sí contribuyen a reprimir y estar en el orden, y establecer un orden de acuerdo a lo que dice el líder. La propaganda, se hace mucho uso de la propaganda, el desfile, himnos, la educación. En el caso de Italia, eh, Benito Mussolini, él es un miembro de las camisas negras, eh, utiliza la lucha callejera para empezar a tomar los primeros tipos de poder, las agrupaciones sindicales, y se aprovecha obviamente de que lo que se temían los empresarios en Italia era la expansión del marxismo y el comunismo, y estos, como eran totalmente anticomunistas, antibolcheviques, también se les decía, no, antimarxistas, encontraron ahí un apoyo fuerte de parte del empresariado industrial. Se crea el Partido Nacional Fascista, marcha sobre Roma, es decir, una larga caminata sobre Roma para exigir la toma del poder, y en 1925 ya él toma el control total del poder y recibe el título de El Duce. ¿Ya? Mussolini obviamente, como vamos a ver después en la otra clase, se alía con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. No digamos que fue mucho apoyo para Alemania, o sea, los italianos le fueron a buscar pelea a los yugoslavos, le sacaron la mugre, después se fueron a buscarle pelea a los griegos le sacaron la mugre. Finalmente Alemania tenía que ir a ayudarle en todo. Así que la actuación de Italia en la guerra deja mucho que desear. Finalmente Mussolini en el año 45 intenta escapar porque había sido capturado. Los alemanes lo liberan en una misión de comandos y nuevamente lo colocan al poder y nuevamente es capturado. Y es ahí donde en una plaza lo linchan la gente misma, lo mata a golpes, y su cuerpo permaneció colgado ahí, como ven en la imagen, un par de semanas, ¿no? De esa manera. Es uno de los motivos también cuando Hitler decide matarse. Uno de los miedos que tenía era que ver lo que le había pasado a su amigo Mussolini, que él en un principio admiraba a Mussolini. Al verlo de esa manera, él pensó que su destino iba a ser el mismo. Por lo tanto, una de sus razones para suicidarse fue esa. El fascismo italiano es nacionalista. Ellos se hablaba mucho de rememorar y resurgir al Imperio Romano, como ellos, descendientes del Imperio Romano. El Estado omnipresente, el Estado regula todo, o sea, la educación, la religión, la familia, la política. Se promovía mucho la entrega al sacrificio por la nación. Es completamente antiintelectual, o sea, que nadie piense distinto como piensan ellos, que no haya partidos políticos, que no haya libre expresión, que no haya socialismo. En la parte económica, el Estado controla también la economía, se prioriza obviamente la industria armamentista, se ve al ciudadano como un productor, mientras que el sector agrario se deja de un lado por este énfasis que se hace en la industria armamentista. Aquí hay una frase de Benito Mussolini, ¿ya? En el cual él exalta mucho la parte de la guerra, o sea, únicamente la guerra lleva a su punto máximo la tensión, toda la energía humana, ¿ya? Estos estados totalitarios son altamente expansionistas, ¿no? Tomar el control de los territorios cercanos y, si es posible, también ir apoderándose de territorios de acuerdo a sus necesidades económicas. El nazismo, el nazismo alemán. Vamos a ver cómo se llevó a cabo en Alemania el totalitarismo nazi, liderado por Adolf Hitler. Esa agüita linda, tierna que se ve ahí, nadie se iba a imaginar que años después estaríamos viendo todavía películas de él o videojuegos de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente él después se convirtió en Adolf Hitler, ¿ya? Ahora el tema es cómo una persona, un bebé, este niño, que pasó por su vida, que llega a convertirse en el personaje que todos nosotros conocemos.
pero para eso hay mucha responsabilidad también de las personas que lo rodean, y también de lo que es el contexto de toda Alemania en ese momento, ¿ya? Porque Hitler, a diferencia de otros, Hitler llegó al poder por la vía electoral, ¿ya? Vamos a ver en la otra clase, cuando veamos la clase de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, el contexto de Hitler, ¿ya? Ahí va a estar contento Reyes, porque Reyes quería ver luego la materia de la Segunda Guerra Mundial, así que ahí va a estar contento. Eh, ¿Por qué surge el nacionalsocialismo? El nombre del partido nazi, a ver, el nombre real es Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el NSDAP. Los contrarios, o el enemigo político, todo eso en forma burlesca le decían los nazis, ¿ya? Como para molestarlos. Y quedó como y llegó a nosotros como el partido nazi, ¿ya? Ellos se llamaban a sí mismos nacionales socialistas, ¿ya? ¿Por qué surge eso? Por la crisis económica que queda Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Ese sentimiento que hablábamos de venganza, venganza hacia los países que la habían humillado, porque ellos consideraban que el Tratado de Versalles, con el que terminó la guerra, humillaron a Alemania. El Partido Nacional Socialista, alemán del trabajo, los trabajadores alemanes, ya plantea la lucha contra el Tratado de Versalles, o sea, ¿por qué vamos a seguir respetando este tratado? ¿Ya? Y que Alemania vuelva a tener la grandeza que se tenía. Hitler intenta, sí, en un principio, en el año 23, intenta un golpe de Estado que fracasa, va a la cárcel un par de meses, aprovechó de escribir su libro Mi lucha, en el cual está reflejado todo su pensamiento, pero posteriormente llega a las elecciones, se presenta como candidato y es nombrado canciller, ¿ya? Y, y a la muerte de Hindenburg, que era el presidente de Alemania, él asume todos los poderes y se establece ya el Führer, el líder, y el llamado Tercer Reich, que viene a ser que viene a ser la continuación de lo que ellos decían, eh, Carlomagno, toda la grandeza de los antiguos estados alemanes, la presencia del canciller Bismarck, que había gobernado junto con el rey, habían gobernado durante la Alemania antigua, pues se le llama el Tercer Reich. Los elementos del nazismo: está el uso de la propaganda. La propaganda entendido como porque somos los mejores, esto es lo mejor que hay, el enemigo hace esto, el enemigo hace esto otro. Un racismo y nacionalismo exacerbado, expresado en la creencia de que es una raza superior. Eso la fuerte connotación racial del partido nazi lo hace distinto al fascismo italiano. Y sobre todo también el antisemitismo, el odio a la raza judía. Ya ellos los consideraban un, como un ente malvado para la raza aria, que vivían de, del Estado alemán, que habían sido los creadores del marxismo, que habían conspirado contra Alemania durante la guerra, etcétera. O sea, había mucha odio contra la raza judía. Por decir un ejemplo, si esto fuera ahora, los nazis hubiesen dicho que los judíos inventaron el coronavirus, o sea, por dar un ejemplo. Eh, Hay una frase ahí del programa de Hitler, en Mi lucha, dice: nadie fuera de aquellos por cuyas venas circule la sangre alemana, sea cual fuere su credo religioso, podrá ser miembro de la nación. Por consiguiente, ningún judío será miembro de la nación. O sea, de inmediato lo sacaban, como les quitaban la nacionalidad, de inmediato. Para esto sí, Hitler empieza a tratar de mejorar la economía alemana, ¿ya? Pero siempre pensando en una guerra. Hitler siempre previó la guerra. Se hace harta inversión en la empresa, empieza a aparecer el trabajo, la gente desaparece los cesantes, hay un harto despegue económico en los primeros años de Alemania. Y es por eso que la gente se encantó con Hitler también. O sea, porque cumplió sus promesas, lo que les había dicho. La raza aria está llamada a dominar el mundo,
y el odio hacia otros judíos, pero no solamente los judíos, gitanos, homosexuales, deficientes mentales, todas esas personas eran consideradas indeseables para el Estado. Eh, una vez que comenzó la guerra y ya se estaba haciendo ya la llamada solución final, que es la eliminación de la raza judía. ¿Ya? Todos sabemos lo que pasó con las cámaras de gases, Auschwitz, pero es que eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Pero ya de antes de iniciarse la guerra, habían planes dentro de la misma Alemania de exterminio para personas que, enfermos terminales, retrasados mentales, que eran considerados por el Estado como que no servían a los fines del Estado. Las imágenes de los campos de concentración, que es bastante grotesco ver niños ahí que están listos para ser eliminados también en una fosa común de cadáveres. Esta es una foto del último judío que quedaba en un campo y ahí le van a dar su tiro de gracia. Mientras tanto, en la Unión Soviética, después de la Revolución Rusa, liderada por Lenin, quedan tres hombres en el poder: Lenin, Trotsky y Stalin. Obviamente Lenin gobierna hasta su muerte y luego viene una fuerte pugna entre Trotsky y Stalin, que desemboca casi en una guerra civil entre ellos. Trotsky escapa a México y Stalin se hace con el poder. Es totalmente opuesto al fascismo, ¿ya? En este caso italiano y el nazismo alemán. Decide hacer lo que se conoce como las purgas, eliminación de toda la oposición, y plantea un nuevo tipo de economía. Ya se reorganiza la policía secreta, una educación partidista, o sea, está adoctrinado por el partido. La educación, los niños son educados de acuerdo a lo que dice el partido. Es una política de terror, o sea, si hay un adversario político era eliminado. La personalidad del líder, el líder es lo más importante. Y la eliminación del ejército rojo, del enemigo interno, en otras palabras, se purgó, se eliminó a todo oficial que pudiera sustentar una amenaza para Stalin, y eso le trae graves consecuencias, vamos a ver después, durante la guerra, los primeros años, cuando se eliminó a muchos oficiales de carrera, como se dice, le va a traer consecuencias al principio de la guerra. Se establecen planes quinquenales, el desarrollo de una industria y la agricultura, se hace una planificación estatal. Estos planes se planificaban a 5 años, entonces cada 5 años se tenía que alcanzar una meta de producción en la agricultura, en la industria. Y la colectivización, o sea que los campesinos a todos les quitaron sus terrenos y los obligaron a vivir en ciertos sectores, en donde se dejaba una maquinaria común, se repartía lo producido, las ganancias producidas para el Estado. No podían oponerse, tenían que entregar su tierra y ellos trabajaban para sí, pero para el Estado. Ya, a ver. Lo ideal de esto es que en su libro, veamos acá en el libro, en las páginas 38, perdón, no sé si está bien o no, a ver, déjenme ver. Sí, esto, lo que acabamos de ver, lo complementen con la página 38 de su libro, 38, 40, 42 y 44. ¿Ya? Eso es lo ideal para que lo lean, hagan las actividades, un par de actividades que aparecen ahí, por ejemplo. Me gustaría mucho que hicieran la actividad de la página 43, ¿ya? Eh, Ahí aparece obviamente en pareja, pero me gustaría que respondieran las preguntas que aparecen ahí, ya las actividades, por favor. Eh, lo, si aparece en pareja, lo pueden hacer con alguien de su familia, o sea, ¿qué opinión ustedes lo leen y qué es lo que piensan y opinan de lo que presenta eso? ¿Ya? Ya pues, espero que estén todos bien en la casa con sus familiares. Un saludo a todos. Y la otra semana ya empezaremos con las causas de la Segunda Guerra Mundial y parte de la guerra
la primera parte de la guerra, que vamos a tener bastante tiempo para tratarla y el rey va a estar contento. No, ¿quién era el rey? Y Sid también me acuerdo. No, no, me parece que sí, que siempre me preguntaban por la Segunda Guerra Mundial. Así que un abrazo, cuídense, que estén bien. Chao.